Muy queridos hermanos y hermanas, enviamos un saludo a todas las damas embarazadas que están cuidando a sus bebés en el vientre para darlos a luz cuando llegue el momento oportuno. Les mandamos un aplauso a ellas y a sus bebés. También a todos los hermanos y hermanas que a través de las estaciones de Oliva Radio, del Patrón en la ciudad de Córdoba, que abarca todas las zonas de Fortín, de Orizaba, de toda la región, después hacia toda la sierra de Songolica, hacia Mariano Escobedo, la sierra del Pico de Orizaba, hacia Coscomatepec y Huatusco, y posteriormente también hacia Yanga, Cuitláhuac, el puerto de Veracruz, la costa y la cuenca del Papaloapan. Mandamos también un aplauso y les agradecemos que participan con nosotros. Y aquí en Jalapa tenemos Radio Sensación, que abarca todo hacia el Cofre de Perote, de Coatepec a Yahualulco, de este otro lado, de Banderilla hasta Perote, Villaldama, Alto Tonga, de este otro lado hasta Naulinco, la Sierra de Misantla, hacia abajo Actopan, hasta la costa, Mozomboa, Palmasola, Vega de la Torre, Carranza, hasta por ahí llega. Mandamos también un fuerte aplauso y les agradecemos su participación. Ahora levante la mano los que vienen de fuera de Jalapa, de otras poblaciones, de otros municipios, de otros estados. Les damos la bienvenida a todos los que nos visitan aquí en la Catedral de Jalapa. Ya levante la mano todos los que viven aquí en Jalapa, sean aquí nacidos o adoptados. Entonces, a todos un aplauso a los jalapeños y jalapeñas ilustres. También a todos los niños y niñas, adolescentes y jóvenes que nos acompañan, les damos un aplauso y también los exhortamos a participar. En este domingo se nos presenta la autoridad de Jesús, tanto en su palabra, en su enseñanza, en sus hechos, como también en la expulsión de los demonios, lo que se llama los exorcismos. En la primera lectura tomada del libro del Deuteronomio se habla de Moisés. Moisés es el gran legislador del Antiguo Testamento. Tuvo una experiencia maravillosa de Dios. Se encontraba con Dios y, como dice la Escritura, platicaba con Él como un amigo con otro amigo. Y cuando se encerraba en la tienda de reunión y tenía esa experiencia de estar platicando con Dios, cuando salía su rostro resplandecía, que los demás no soportaban la luz de su cara. Tenía que cubrirse con un velo para que le pudieran hablar o le pudieran acercarse. Y aquí hubo una profecía. La gente se espantó por el poder de Dios, porque a Dios nadie lo puede ver. Y entonces le decían, pues mejor háblanos tú, como un mediador. Y por eso hay esa profecía que dice que en tiempos futuros Dios va a proveer un profeta como Moisés. Y ese tiempo se cumple en Jesucristo. Jesucristo es el nuevo Moisés, es el nuevo legislador, es el autor de la nueva alianza, quien se entrega en la cruz y derrama su sangre por todos los pecados de toda la humanidad, constituyendo lo que es el Nuevo Testamento. Es el nuevo Moisés. Esto tiene un tratamiento hermoso. Y vemos aquí, pues, que Jesús es un profeta, y un profeta que enseña con autoridad. Él critica junto con la gente a los escribas y fariseos, a los maestros de la ley, que conocían bien el Antiguo Testamento, conocían la ley de Moisés, pero tenían una situación de incoherencia.
no se cumplía lo que ellos decían y además les interesaba más la imagen que la esencia de las cosas. Y hay muchas críticas. Por ejemplo, decía Jesús: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no cumplen eso que están diciendo. Y hay varios discursos muy fuertes de Jesús contra ellos. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, muy hermosos por fuera, pero por dentro llenos de huesos y de podredumbre. Y muchos otros pasajes donde se ve eso. ¿Cuál es la experiencia entonces de un auténtico profeta? Lo primero es que tenga una profunda intimidad con Dios, que platique con Dios como amigo, que escuche la palabra de Dios, que se la grabe en su corazón, que tenga esa intimidad. Y una vez que ha vivido eso, que proclame lo que Dios le dijo, no que se invente cosas, sino lo que Dios le dijo. Y si ustedes analizan los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías, Isaías, Samuel, todo se cumplía esto. Tenían una profunda intimidad con Dios y eran a veces gente débil, gente muy joven, pero Dios los llamaba y les daba la fortaleza para poder afrontar todo lo que se les venía encima. La segunda condición para ser un buen profeta es que se cumpla lo que se dice. Si alguien afirma una cosa y no se cumple, entonces no es un profeta auténtico. ¿Cuántas veces algunas personas nos han dicho: se va a acabar el mundo dentro de 15 días? Y no se ha acabado. Entonces son falsos profetas, dado que son personas que no tienen esa intimidad con Dios y lo que están diciendo, pues se lo sacaron, como decimos popularmente, de la manga. Se lo están inventando, en otras palabras. Entonces, eso es lo que caracteriza a un buen profeta. Después tenemos que Jesús lo que dice se realiza. Si ustedes recuerdan algunos pasajes, cuando va en la nave atravesando el lago con sus apóstoles, llega un huracán, una tormenta, y él está dormido. Se espantan los apóstoles y le dicen: maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Y Jesús se levanta y le dice a las aguas y al viento: cállate, enmudece, y entra una gran calma. Y ellos se quedan asombrados diciendo: pues ¿quién es este que hasta el viento y el agua le obedecen? Y lo mismo cuando hace caminar a Pedro sobre el agua. Entonces se daban cuenta que lo que hacía Jesús era totalmente extraordinario, pero porque Jesús tenía una profunda intimidad con su Padre. Nosotros lo vemos que hace reuniones, hace predicaciones, y una vez que ya estuvo con muchísima gente, termina diciendo el Evangelio: y se retiró al monte para orar a solas, para estar con su Padre. Eso tendríamos que aprenderlo también nosotros. Cuando haya un gran acontecimiento, pues buscar a Dios, más que buscar nuestra propia autosatisfacción o enorgullecernos de eso. Se lo tenemos que aprender al Señor. Y por eso lo que dice se hace. Y lo demuestra aquí con el exorcismo. Porque está ahí nos dice: había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Yo ya sé quién eres. Eres el Santo de Dios, eres el Hijo de Dios. Y Jesús le ordena: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo salió, y la gente se quedó pues de luego espantada y asombrada de lo que había pasado, y concluye diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Esa es la autoridad de Jesús. Este poder de exorcizar
se lo ha dejado a la iglesia. De hecho, cuando enviaba a sus apóstoles, les daba poder para anunciar la buena noticia, para expulsar a los demonios y para curar a los enfermos. Y regresaban diciéndole: hasta Satanás se nos sometía cuando nosotros le manejábamos tu palabra. Entonces ese poder lo tiene la iglesia, y la iglesia lo utiliza actualmente, por ejemplo, en el catecumenado o en el bautismo. Hay una parte del rito bautismal donde se les unge con el óleo santo, el óleo de catecúmenos, en el pecho, y se hace una oración donde se pide que el Espíritu Santo tome propiedad de esa persona, de ese niño, de ese joven, y que expulse la posible presencia o las inquisiciones de Satanás. La iglesia siempre ha manifestado la existencia de Satanás, y nos dice por ahí en algunos textos que era un ángel hermoso que se opuso a Dios, que no quiso obedecer a Dios, y se le juntaron otros ángeles, son los que llaman los demonios, pero el príncipe de ellos, el jefe de ellos es Satanás, y sabemos cómo Cristo lo venció en el relato de las tentaciones, después de los 40 días de estar en el desierto en oración y en ayuno, que conocemos las 3 clásicas tentaciones. La iglesia sigue utilizando esto. Hay películas por ahí donde hacen muchas exageraciones. Cuando una persona se sospecha que tiene una posesión diabólica, se empieza por lo más elemental. Vete primero a confesar, a ver si estás en gracia de Dios. Comulga. Y si una persona comulga, pues no puede estar posesa, no lo soportaría Satanás, ni aguantaría siquiera la confesión. Y después, que ya se comprobó que sí hay algo más allá, entonces es cuando se hace un exorcismo que se llama exorcismo mayor. Hay un ritual propio en la iglesia y una persona autorizada por el obispo, junto con un equipo que lo ayudan para realizar estos exorcismos. Pues eso sí se da en la iglesia, pero no es que todo el mundo tenga el diablo, ni mucho menos, ¿no? Sino tienen que ser cosas muy claras, muy precisas para poder realizarlas. Eso es lo que se tiene en referencia a esto que hoy nos toca. En 1884, el Papa León XIII tuvo una visión, Dios le concedió una visión de ver el infierno y de ver cómo los demonios se cernían sobre la ciudad de Roma. Y hay un exorcismo que se llama así, exorcismo del Papa León XIII. Lo pueden encontrar en internet o en muchos documentos. Y es una oración de exorcismo, pero tiene también oraciones a la Santísima Virgen, a San Miguel Arcángel, a San José y así a otros santos poderosos, y después se hace el exorcismo y se aplica en lugares, se aplica por ejemplo también en personas. Cuando una persona se ha metido mucho en cosas de brujería, cuando ha estado en cosas de espiritismo, cuando se ha metido en cosas diabólicas, cuando hace pacto con el diablo, cuando se hace devoto de la Santa Muerte, pues está más cercano a Satanás que a Dios. Y entonces esas personas necesitan, como diríamos nosotros, una purificación. Y esa purificación se hace en un exorcismo como este del Papa León XIII, que es más generalizado. Y algunos lo acostumbran a hacerlo a toda la comunidad y a todo el mundo, porque la presencia de Satanás es terrible. Todo lo que nosotros vemos ahora en maldades, hay muchas que pertenecen claramente al dominio de Satanás. Y por eso es tan importante el discernir, el saber qué es lo que está pasando. Vamos a escuchar ahora el siguiente cuentito que se llama ¿A qué le tienes miedo? Dice así: el pequeño Mauricio les pidió a sus padres que le permitieran dormir con la luz encendida,
Entonces Ela, su mamá, le preguntó: ¿y por qué quieres eso? Él reconoció tímidamente: es que tengo mucho miedo. Don Mario, su papá, lo cuestionó: ¿miedo a qué? Esta casa y tu cuarto son muy seguros. Además, nuestra habitación está a un lado de la tuya. ¿A qué le tienes miedo? El niño respondió: le tengo miedo al diablo. Sus padres se sorprendieron de la inusitada respuesta y decidieron enfrentar el problema de inmediato. Se sentaron junto a Mauricio y comenzaron a preguntarle la causa de su miedo. Don Mario le dijo: ayer te dormiste con la luz apagada. ¿Por qué hoy tienes miedo? El niño les contestó: es que vi en la televisión una película de terror donde hicieron un exorcismo para sacarle el demonio a una persona. Doña Ela comprendió la situación y le recordó: ya te hemos pedido que no veas ese tipo de programas. No queremos que te asustes con cosas que no son ciertas o que aún no puedes comprender. Después, don Mario le dijo: para que comprendas que el miedo está solo en tu mente, observa con mucha atención tu habitación y toda la casa. El niño obedeció, se levantó y observó todo con cuidado. Después su papá le dijo: ¿ves que todo está igual que ayer? Sin embargo, ayer dormiste con tranquilidad porque te sentías seguro y no temías a nada. El miedo nos hace ver todo de manera distinta. Por eso te ayudaremos a recuperar la confianza para que pierdas el miedo. Doña Ela le confesó: fíjate que durante mi infancia yo también le temía al demonio y pedía que por la noche no apagaran la luz de mi cuarto. Afortunadamente mis padres me ayudaron a comprender mejor las cosas. Por eso vamos a ayudarte. Te hablaremos del poder de Dios para que desaparezcan tus temores. Don Mario le dijo: mira, existe un solo Dios y tiene poder sobre todo. Aunque el demonio lo odia y lo desobedece, pero no puede tener más poder que Dios. Mauricio comprendió que Satanás no tiene más poder que Dios y preguntó: ¿y el demonio tiene más poder que el hombre? Su papá le respondió: él es muy hábil y tramposo. Intenta engañarnos presentando las cosas malas como si fueran buenas. Por eso debemos tener cuidado y no caer en su trampa. El niño volvió a preguntar: ¿y se puede meter en las personas? Doña Ela le explicó: solo si las personas lo invitan a entrar en su vida. Don Mario tomó la palabra y comentó: para que tengas mayor claridad, vamos a reflexionar en 3 puntos. Primero, Dios tiene poder absoluto sobre todas las cosas, incluyendo al demonio. Segundo, los seres humanos tenemos la libertad para elegir entre Dios y el demonio. Dios respeta nuestra libertad. Eso significa que no nos obliga a amarlo y tampoco puede obligarnos a renunciar a Satanás. Tercer punto, si decidimos aceptar a Dios, Él nos protege del maligno y nos da la fuerza del Espíritu Santo. Lamentablemente, si alguien decide rechazar a Dios y abrirle a Satanás las puertas de su corazón, el maligno sí puede entrar en su vida. La mamá de Mauricio continuó: Moisés y los profetas nos enseñaron a estar alertas, pero cuando Dios envió a su Hijo al mundo, mostró su victoria sobre Satanás. Jesús manifestó su gran poder, curando enfermos y liberando endemoniados. Con su muerte venció a la muerte y al resucitar nos dio un escudo que nos protege del mal. Por eso, en nuestro bautismo
se nos unge el pecho o la espalda con un aceite llamado óleo. Con él, Dios nos protege de Satanás. Mauricio se emocionó y entonces preguntó: ¿y todos los bautizados estamos protegidos contra Satanás? Don Mario le aseguró: el demonio no puede poseer a ningún bautizado, a menos que se reniegue de la fe y se le invoque. Mauricio volvió a preguntar: ¿Dios abandona para siempre a quien se aleja de él e invoca a Satanás? Su mamá le explicó: claro que no. Dios le da la oportunidad para que se arrepienta. Y además, con la ayuda de un sacerdote y la oración de toda la iglesia, se le hace un exorcismo para expulsar al demonio y devolverle la paz. Don Mario insistió: mira, los exorcismos son poco comunes. Las películas sobre el tema exageran muchas cosas y hacen creer al público que el demonio puede poseer fácilmente a cualquiera. Pero eso es una mentira. Gracias a las palabras de sus papás, el miedo de Mauricio desapareció. El niño les dijo con gratitud: gracias, papás, por ayudarme a creer más en el poder de Dios que en el demonio. Mario y Ela se despidieron de su hijo con un beso. Cuando salían de la habitación, pensaron dejarle la luz encendida, pero Mauricio les dijo: ya pueden apagarla, ya no tengo miedo. Confío en el poder de Dios y en el escudo que me dio en mi bautismo, en el óleo santo, en el óleo de los catecúmenos. Muy queridos hermanos y hermanas, pues nosotros tenemos que estar atentos a esta realidad. Es un hecho que el diablo existe, pero que, como decía Santa Teresa, que es como un perro amarrado. El perro amarrado solamente muerde al que se le acerca y lo provoca. De otro modo no puede hacer gran cosa, porque ya la muerte y resurrección de Cristo lo han encadenado, lo han atado. Sin embargo, hay gente que sí lo busca. Hoy tenemos mucho satanismo y mucha brujería y superstición. Ojalá Dios nos haga recapacitar de esas cosas que no nos pueden ayudar. Finalmente, en la segunda lectura, ahí habla de que cada quien puede escoger el estado de vida, que es válido que una persona siente la vocación al matrimonio, pues que la realice. Y si alguien siente la vocación a la soltería o al celibato, también tiene toda la autorización para ello. Son verdaderas vocaciones ambas. Así que podemos estar tranquilos también en esa enseñanza de San Pablo. Bien, pues ahora se ponen de pie, vamos a hacer nuestra profesión de fe y nuestras peticiones.